Bueno, Miguel Ángel, el que comentàvem un poc en l'altre míster, que dos equips han proposat futbol, ha hagut, bon, nosaltres han tingut més ocasions que ells, que és el que al final ha fet. Sí, ha sido un partido yo creo que bastante bonito para el espectador. Una pena que nos hayan pitado tantos fueras de juego que para mí no eran, pero de seis que eran ocasiones claras de uno contra uno, quitando uno, los otros estoy totalmente seguro porque me he pillado al lado de que no eran, pero bueno, esto forma parte del juego y ya está. Lo importante es que bueno, hemos dado una imagen con una cara nueva de equipo muy bien, para eso trabajamos, hemos tenido todos los mecanismos, tanto ofensivos como defensivos, bastante controlados. De hecho, creo que no nos han tirado ni a gol y nosotros, pues bueno, hemos hecho un partido bastante práctico, pero yo estoy muy contento porque han habido momentos en los que hemos bajado el balón, hemos jugado y hemos tenido muchas ocasiones. Hubiéramos tenido más por el factor que he comentado, pero bueno, forma parte del juego y ya te digo, contentísimo con estos 3 puntos porque eran necesarios y a partir de ahí a seguir trabajando. Quan hem vist l'alineació m'ha sorprès veure el porter juvenil, Evan Valles, de titular. Tocava donar-li l'oportunitat? Bueno, la verdad que el chico está entrenando desde el primer día de pretemporada con nosotros y da un rendimiento muy bueno. Y al final nosotros tenemos que tener claro una cosa, que con 14 jugadores los tenemos que hacer a todos jugar. Primero y principal para que el grupo sepa que no hay nada imprescindible y que son todos necesarios. Y a partir de ahí, pues bueno, se ha demostrado que puede jugar cualquiera, juega el que juega el equipo sabe lo que juega y eso, pues bueno, como equipo nos da un plus más, ¿no? A partir de ahí, esta semana será diferente, hemos dado descanso o hemos decidido que juegue otra gente y al final los 14 que somos todos saben o sea, que pueden jugar porque así se ha demostrado. Y a partir de ahí yo creo que será un par de puntitos positivos más para la ambición y para las ganas de seguir entrenando y de ganarse un puesto en el equipo. Hola Pegalos el Buñol, no? Pel damunt. Sí, un equipo que corre, que es intenso, que es gente joven que viene de escuelas de Levante, Villarreal, Valencia, que trata bien el balón, que sale bien a la contra y que en cualquier momento podíamos tener de alguna ocasión o algún problema. Pero bueno, creo que hemos estado bastante bien en ese aspecto, hemos mantenido el equilibrio defensivo bastante bien, de hecho no nos han tirado como comentaba antes y a partir de ahí pues bueno, poco a poco hemos ido creciendo hasta que hemos marcado el primer gol, el segundo y bien, yo creo que la gente se ha ido contenta, hemos sumado 3 puntos y yo creo que contentísimo con el equipo y felicitarles porque hoy no era un partido nada fácil. Nos han dado el balón, que es lo que quizá nos cueste un poquito más y hemos respondido para mí en una nota muy alta. Ha faltat que el segon gol arribara més pronte, no? Sí, para la tranquilidad de todos así ha sido, pero bueno, sabíamos que el Buñol era un buen equipo, estaba fuera de descenso, le ganó al Novelda la semana pasada y sabíamos que era un equipo a tener en cuenta como todos, ¿no? Pero este equipo por lo menos ha tratado bien al balón, ha intentado jugar y bueno, para mí han habido un par de expulsiones que se tenían que haber pitado también y bueno, para mí la nota preocupante o decepcionante es que cuando un equipo gana en casa no hay ningún par de acciones y luego silban al árbitro, pues bueno, hay que hacérselo ver, pero para mí ha sido hoy un arbitraje muy flojito. Desde la banda dels banquillos no pot deixar tranquils tampoc. Tampoco nos amonestaba a todos, al entrar de portero, el segundo entrenador, en el otro banquillo lo mismo. En fin, luego los fueras de juego, pero bueno, esto forma parte del juego, ya te digo, pero decepcionado, porque era un partido entre dos equipos que han intentado jugar bien, que querían agradar al aficionado, que para eso paga una entrada, y ahora se le tiene que permitir un poquito más en estos partidos a la gente para que haga un buen fútbol y para que la gente que venga pueda repetir. Bueno, acaba el mes de gener, esperes alguna novetat, moviment, d'entrada o d'eixida? Bueno, queda un día, vamos a esperar, pero bueno, la idea es que terminemos con lo que tenemos y bueno, la temporada creo que está más que salvada, creo, con 46 puntos sería una catástrofe bajar de categoría, lógicamente a nivel deportivo tenemos que estar orgullosos y contentos y en el tema social el equipo está al día, tenemos un campo nuevo, se ha pintado, se han puesto butacas nuevas, o sea que en líneas generales la temporada si acabara ahora sería un éxito rotundo y bueno, a nivel deportivo ya te digo, yo mientras esté aquí voy a intentar ganar todos los partidos, pero tenemos que saber que las carencias y las dificultades y el número de futbolistas que tenemos es el que es y a partir de ahí intentaremos sobreponernos cada semana a todas las dificultades que tengamos. O sea, que en este equipo no es pot aspirar a la promoció, ja que tindreu clar. Es muy difícil, lógicamente es muy difícil, solo hay que repasar esta semana todos los equipos lo que se han reforzado, Orihuela 2, Torrelevante 2, Elche, Alcira, todos los que quieren optar a un puesto de playoff, es normal, nosotros así lo hicimos la temporada anterior, pero cada temporada es una historia y hay que vivir la historia y el presente y la realidad, ¿no? Y la realidad en la que estamos es la que os he comentado y a partir de ahí contentísimo con el club porque da todo lo que tiene y más
y a nivel deportivo, pues ya os digo, más que un éxito porque la temporada está salvada y a nada que sigamos en esta línea, pues podemos conseguir algo que sería casi imposible, pero para eso trabajamos y para eso queremos luchar cada domingo. Vale? Molt bé.